palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Es una bendición este tiempo de palabra, es una bendición este tiempo donde podemos exaltar al Señor con la palabra, instruirnos con la palabra. Es diferente a cualquier otro espacio, es diferente a cualquier conferencia. Cuando exponemos la palabra, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, lo primero que debemos pensar es en edificarnos. Y este es un tiempo de edificación, así que haces bien en escuchar esta palabra. Ya sabes que este tiempo, este mensaje, queda alojado allí a manera de podcast en nuestro portal en internet en www.caminoestereo.com, también en el portal de YouTube, la plataforma de YouTube, para que escuches este mensaje y también para que compartas esta palabra con otros. Es especial. Vamos a hablar un poco el día de hoy qué hacer cuando sentimos distante a Dios. Vamos a hablar acerca de esto. Creo que todo el mundo lo ha sentido en determinado momento. ¿Qué haces tú cuando tienes ese sentimiento o cuando parece que Dios estuviera distante? Muchas veces nos ocurre. Días normales, días cotidianos, días donde, bueno, en realidad no existe una causa para tener esta sensación. Así que es posible que cuando usted intenta orar, como que no logra conectarse, como que no logra entrar en esa comunión. Hace algunos días hablaba con una persona y precisamente me hablaba de esta situación. Me decía: pastor, me está ocurriendo algo en mis días normales, en mis días cotidianos, donde es posible o donde tengo la sensación de que no me puedo conectar con Dios, pero cuando examino mi vida, en realidad no estoy enfrentando una prueba. No he tenido un mal día, no he peleado con mi familia o con alguno de los miembros de mi familia. Estoy bien, no tengo ningún conflicto, ni siquiera en la iglesia. Entonces examino, pero no encuentro cuál es esa causa. Sin embargo, me siento así de manera subnormal, no entiendo lo que en realidad me ocurre. Y le decía a esta persona que es importante que entendiera que no siempre las situaciones adversas hacen que nos sintamos como distantes o que sintamos que Dios está distante de nosotros. Pero es necesario buscar. Cuando nuestros intentos por orar parece que no funcionan, es importante, como primera medida, buscar, examinar qué es lo que ha ocurrido. Lamentaciones capítulo 3, verso 31 al verso 33 es un texto es un libro que no es tan comúnmente utilizado, pero hay unos versos bíblicos allí interesantes. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33. Dicen de la siguiente manera: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Nosotros necesitamos continuar en el camino. Nuestra vida, estimado amigo, estimado oyente, nuestra vida como creyentes y como cristianos, no se basa en el sentir emocional, no se basa en sentires. Hay personas que basan su vida en sentimientos, en el sentir. Siento tristeza porque hoy está lloviendo, siento alegría porque hoy hace sol, siento apatía porque hace frío,
siento apatía porque estoy en soledad, no es un buen día. Y hay gente que guía su vida de esta manera. Pero cuando en ese intento por entrar en comunión no logras, enseguida empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿O qué es lo que ocurre para que yo no encuentre como esa conexión? Y entonces viene un sinnúmero de pensamientos. Usualmente los momentos en los cuales encontramos esto e intentamos venir a la presencia del Señor, a veces no salen las palabras. Usualmente los momentos en los cuales no queremos orar, después de todo, son los momentos donde más necesitamos orar. En esos momentos en que no conectes, por llamarlo de alguna manera, quiero decirte que ese es el momento en el que más debemos intentar hacerlo. Por eso decimos que nuestra vida como creyentes no es una vida emocional. Ese llamado de continuar sería desmotivante, por no decir infructífero, si sirviéramos a un Dios difícil de alcanzar. Pero en realidad no tenemos un Dios difícil de alcanzar. Cuando somos sus hijos, Él está con nosotros. Esa promesa que acabamos de leer en el libro de Lamentaciones es real. El Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Qué interesante es esta palabra. Cuando habla de voluntariamente, esa palabra voluntariamente en realidad es una palabra especial, hermosa. No quiere decir que Dios no sea soberano. Eso sería irreal, ¿verdad? Otras traducciones de ese mismo versículo dicen que el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas dice, por ejemplo, porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Y ese es el punto. Si nosotros estamos pasando, estimado amigo, por un tiempo complicado, por un tiempo difícil, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, no está jugando con nosotros. Él no está jugando como en un juego donde nosotros seamos seres de su videojuego y Él hace con nosotros diferentes cosas. No. La verdad es que Él no encuentra gozo o felicidad alguna cuando nos ve sufrir. Así que el primer paso cuando encuentres esta situación es seguir buscando. No te dejes guiar por tu sentir, nunca. Continúa clamando al Señor. Aun cuando parece que tus palabras no atraviesan el techo del lugar donde estás. El Señor nos está escuchando. Si tú eres su hijo, Él te escucha. Lo que nos ocurre, y en ese sentimiento de que a veces no conectamos con el Señor, bueno, pueden ser diferentes situaciones. Y cuando haces el análisis y no encuentras nada, sencillamente sigue orando, sigue clamando. Es como cuando oras y no encuentras respuesta por algo. Algunos al orar no encuentran respuesta en algo específico por lo que están clamando y dejan de orar. Este es un error, porque el Señor quiere que nosotros seamos constantes. La Escritura dice constantes en la oración. Somos llamados a buscar constantemente a nuestro Señor. Las situaciones que pasas, porque hemos puesto el ejemplo de alguien que quiere conectarse con Dios, pero en realidad no tiene un problema significativo y entonces no entiende lo que ocurre. Pero ¿qué pasa si estamos al otro lado? Si atravesamos momentos difíciles de prueba, igual. Hay personas que atraviesan esos momentos de prueba, de dificultad, y cuando intentan orar, no pueden hacerlo porque se sienten abrumados por la misma prueba y por la misma dificultad. El mismo consejo para ellos: no dejen de clamar, no dejen de buscar a Dios. Ahora, el consejo que le daba a aquella persona de la cual inicié hablando fue ese: no dejes de orar. Es que nuestra vida como creyentes no está supeditada a lo que podemos hacer o dejamos de hacer.
es que nuestra vida cristiana no está guiada por las vicisitudes o por las bendiciones que cruzamos. Hacen parte de nuestra vida. Nuestra vida siempre debe tener comunión con el Señor, y aun cuando encontremos momentos más difíciles que otros, de menos conexión que otros, es importante persistir en la oración, persistir en la búsqueda, persistir en la comunión con nuestro Padre Celestial. Alguien me decía, cuando quiero orar y siento que es difícil conectarme con el Señor, empiezo a leer la Escritura, y luego la propia Escritura hace que yo pueda orar con mayor libertad. Eso se llama sabiduría, que podamos encontrar sabiduría en nuestra comunión con el Señor. Pero también, si empezamos a examinar un poco, a veces llegamos a más conclusiones respecto a por qué no logramos conectarnos con Dios en muchas ocasiones, o por qué Dios parece distante en nuestra vida. Hay quizás un segundo punto que es necesario que lo examines, y es ese: examinar. Vamos a examinar que quizás en nuestra vida hay algún pecado que no ha sido confesado. Mira, la Escritura repetidamente, estimado amigo, nos advierte, nos habla, nos dice que el pecado no confesado es un estorbo en nuestra intimidad con Dios. Si te estás sintiendo, amigo oyente, alejado de Él, aprovecha la oportunidad para que evalúes las situaciones de tu vida. ¿Hay un área en tu vida en la que estás quizás en rebeldía en contra de su palabra? ¿El Señor te ha hablado acerca de algo específico y has entrado en esa rebeldía frente a la instrucción de Dios? ¿Eres de los que se excusan o al menos conscientes algún pecado secreto? Ahora, llamemos pecado secreto a aquello que ocultas y que quizás ni siquiera es escandaloso, sino que puede ser algún pecado aprobado o visto como supuestamente normal. Tiende a ocurrir. Los pecados, amigo oyente, no son como las multas de tránsito. Son agresiones personales contra un Dios santo. Ese es el pecado. La desobediencia, entonces, por ejemplo, siempre nos va a llevar a un distanciamiento. Las páginas de la Escritura hablan, y usted ha leído muchas veces ese verso bíblico, estoy seguro, cuando Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Eso dice Proverbios 18:13. El Dios de santidad, amigo oyente, es tan grande, tan poderoso, tan asombroso. El Dios de misericordia también está allí. Mira lo que acabo de mencionar: el Dios de la santidad y el Dios de la misericordia. Un mismo Dios es. Así como fallamos, encontramos en Él misericordia cuando venimos y reconocemos nuestra falta. ¿Sabes que la falla para no conectar con Dios puede estar allí? En que te cuesta examinarte delante de Dios. En que cuando el Señor te exhorta para que te examines delante de su presencia, no lo haces porque temes descubrir algún pecado, o dos, porque sabes que hay un pecado, pero en realidad no quieres ponerte a cuentas con Dios. Y quiero decirte algo, que en nuestra condición de hijos es necesario que hablemos de aquello que nos aleja de Dios. Es como el padre de familia que corrige a su hijo o que entra en una discusión con su hijo por algún motivo. Ese hijo, luego, en medio de toda la discusión y el conflicto, cuando se sientan a la mesa para degustar los alimentos, ese hijo tiene derecho de venir y sentarse en esa mesa porque es hijo, aun cuando ha cometido algún acto de desobediencia. Tiene que ser un acto muy fuerte para que su padre quizás le diga: no puedes pasar a la mesa y compartir el alimento con nosotros porque estás expulsado. No, tú no haces eso con tu hijo.
Nuestro Dios, en nuestra condición de hijos, quiere que nosotros estemos con Él y creamos en el Dios de la santidad y en el Dios de la misericordia que Él es. Recuerda que el Señor, amigo oyente, se deleita en perdonar, quiere perdonar, se deleita en abrazar a sus hijos. A aquellos rebeldes que se humillan en arrepentimiento, el Señor los acoge. Pero por eso este punto se llama examinarnos. A veces nos cuesta examinarnos porque sabemos que tenemos cuenticas pendientes con Dios y nos cuesta arreglarlas. Es importante que arreglemos cuentas. Es importante que vengamos delante del Señor y también nos deleitemos, escucha este término, nos deleitemos en pedirle perdón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú encuentras ese deleite, quiere decir que estás encontrando reconciliación y que anhelas hacerlo. Y el anhelar a hacerlo va a traer paz a nuestra vida. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que meditaste en la palabra del Señor? Porque es posible que con esa apatía en algunas ocasiones ni siquiera quieras buscar la palabra del Señor. Pero es necesario buscarla. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 1, desde el verso 5 en adelante, y él dice a la iglesia en general: este es el mensaje que hemos oído de él y que lo anunciamos, que el Señor es luz, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Y que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso dice la palabra del Señor. Y el verso 7 dice: pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice el verso 9, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué no leer este pasaje en oración cuando te encuentres así? ¿Por qué no leer este pasaje bíblico de manera reflexiva el día de hoy? ¿Estás ocultando algo en la oscuridad que necesita ser expuesto delante de Dios? Esta pregunta puede ser algo aterradora, asustadiza, ¿verdad? Pero en realidad esta pregunta trae libertad. Por eso tú mismo pregúntate, examínate, ¿qué es lo que estoy ocultando que hace que no encuentre esa conexión con el Señor? A veces eso que se oculta ni siquiera lo conoces tú o lo conozco yo. Para que conozcas la dimensión del corazón y el nivel de engaño que puede tener el corazón. Pero cuando venimos al Señor y le decimos: mira, Señor, examina mi corazón y si hay algo oculto allí, Señor, sácalo para que yo pueda verlo y arrepentirme de aquello. La oscuridad es donde el pecado crece. En esa oscuridad, en esa área gris del corazón, es donde el pecado crece. Pero debes tener el valor dado por el Señor para analizar esa área gris u oscura que está en tu corazón. ¿Por qué no quieres dejar ese pecado? ¿Por qué lo sigues practicando? Examina eso en tu vida. ¿Por qué si sabes que es pecado, lo seguimos consintiendo? El pecado crece y los creyentes se marchitan. La luz es donde el pecado se marchita y los creyentes crecen. ¿Entiendes esto? Mientras que al ocultar algo, al estar en la oscuridad, tú como creyente, como cristiano te marchitas. Pero cuando expones ese pecado, eso oculto, a la luz, ese pecado se marchitará y tú crecerás. Pero no hagas ese acto de examinarte a solas. Empieza a salir de las tinieblas a la luz
dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿A qué me refiero? Los que estamos siguiendo al Señor, los que seguimos a nuestro Padre Celestial, no somos aptos para la oscuridad del aislamiento. ¿Entiendes esto? Si has conocido al Señor, nosotros no estamos llamados a mantenernos en la oscuridad o mantenernos aislados, no. Juan capítulo 8, verso 12. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice esta palabra. Por eso es necesario que tengamos comunión unos con otros. Cuando hablamos de comunión, de amistades representativas en el Señor, no estamos hablando de el término compinchería, el término popular que utilizamos, sino que hablamos de comunión unos con otros. Es necesario que conozcamos otros hijos del Señor, otros hijos de luz, y permitir también que ellos nos conozcan. Es bíblico. Dice la palabra que mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz, dice Juan capítulo 12, verso 36. Otra palabra que puede reforzar esta parte es Efesios capítulo 5, verso 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso, pero ahora ustedes son luz en el Señor, así que anden como hijos de luz. Pablo también le escribe a los filipenses, una iglesia que Pablo amaba tanto, y les dice en el capítulo 2, en el verso 15, dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida, perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Por eso es tan importante la comunión con los hermanos. Por eso es importante abrazar, estar en una iglesia saludable. Por eso es importante someter nuestra vida a la supervisión de nuestros pastores, para que conozcan nuestro estado, el cuidado, en la rendición de cuentas, no porque aquella persona tal vez sea más prominente o sea mucho más sabia y sin pecado que nosotros, no lo veas por allí, sino que es necesario que esa comunión esté en medio nuestro, y porque al tener una persona de autoridad espiritual que nos brinde cobertura, podemos hablar sinceramente y abrir nuestro corazón. ¿Deseas sentirte más cerca al Señor? Examínate, ora, busca al Señor, pero intégrate a una comunidad, a una iglesia. Únete con el Señor, pero también únete con sus hijos, con el pueblo del Señor. Podríamos tocar otro punto que sería algo así como mirarnos fijamente, si pudiéramos llamarle de alguna manera. Mira, otra manera de acercarnos a Dios es reflexionar en lo que Él ya ha hecho para acercarse a nosotros. ¿Hasta dónde llegará Dios para acercar a un pueblo como nosotros, que somos inmerecedores de Él? Hace más de 2000 años, el Señor Jesús, colgado en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, cerró esa brecha grande e infinita que había. Mira, cuando el mundo, cuando el propio Satanás, cuando tu propia carne o tu propia concupiscencia te tienten a la desesperanza, mira lo que acabo de decir, te tienten a la desesperanza. Hay personas que viven desesperanzadas porque tienen ese sentir y ese sentimiento, pero no porque Dios los haya desamparado. Entonces, cuando todo esto te tiente, el mundo, Satanás, tu carne, la concupiscencia, el pecado que mora, cuando te tiente a la desesperanza, a temer que Dios se ha olvidado de ti o que te ha abandonado, piensa, estimado amigo, otra vez en el Calvario, en ese abismo que se cerró en la cruz del Calvario. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes no en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido
acercados por la sangre de Jesucristo. Mira, la lejanía no nos define, pero la cercanía sí. La lejanía hace que nosotros menguemos y decaigamos, pero la cercanía, la comunión con el Señor nos levanta, nos hace crecer. Sí, a veces tú y yo nos sentiremos distantes de Él, pero como te sientas no va a indicar siempre lo que es la verdad. Miremos fijamente, miremos con frecuencia ese momento cuando el Señor Jesús entrega todo en la cruz del Calvario, porque eso debe marcar nuestra vida. Confesemos nuestro pecado delante del Señor si nos examinamos. Y escucha esto, si el Espíritu de Dios te revela y te dice, mira, es que no has confesado esto, es que no has puesto tu vida a cuentas con Dios en este aspecto, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo continuamente nos mostrará como el examen de nuestra propia vida. Mira, y en diferentes ocasiones el Espíritu de Dios te mostrará que hay algún tipo de pecado ahí oculto que ni siquiera tú conocías. Pero para lograr esto es necesario tener una comunión con el Señor siempre. A veces es difícil confesar las situaciones, ¿verdad? Una experiencia, por ejemplo, dolorosa en medio de la vida que has pasado. No es fácil hablar de esas situaciones dolorosas. Muchos creyentes se sienten distantes de Él por razones más lamentables. Sufrimiento constante en sus vidas puede ocurrir. Sufrimiento desde siempre. ¿Has tenido que sufrir desde niño, desde niña? ¿Has tenido una vida dolorosa donde era casi imposible que salieras adelante? Eso puede endurecer tu corazón o te puede hacer más sensible al Señor. Ojalá lo haga como la segunda, que te conviertas en una persona más sensible a Dios y no en una persona con una caparazón dura como la tortuga. La tortuga tiene una caparazón tan dura, pero cuando quitas esa caparazón de la tortuga, encontrarás unos tejidos muy sensibles. Quitémonos esto, despojémonos de esto. Quitemos esa caparazón que nos hace mostrarnos como algunas personas que no sentimos, que no vivimos. Quitémonos de nosotros la postura, que también ocurre, la postura religiosa que queremos mostrar frente a otros, queriendo demostrar que estamos muy bien cuando por dentro hay una batalla tremenda. Está bien guardar el testimonio, está bien ser valerosos, tener valentía, pero hay luchas y hay batallas que no las vas a poder disimular y que son necesarias dentro del pueblo cristiano que las compartas para que puedas batallar mejor. Cuando una persona, por ejemplo, clama por una enfermedad o clama por una sanidad y no recibe esa sanidad, por ejemplo, ahora viene a mi cabeza, esta persona, si es creyente, lo correcto sería someterse a la voluntad de Dios. Pero algunos terminan renegando en contra del Señor. Por eso es importante entender al Señor en todos los aspectos. Hace algunos domingos el pastor Samuel Jiménez compartía la palabra en la iglesia hace algunos meses y decía: si el Señor te quitara todo lo que tienes a tu alrededor, tu familia, tu trabajo, tus bienes, tu bienestar, si no quedaras con nada, con absolutamente nada, ¿seguirías siguiendo al Señor? Y creo que este tiempo propicio es para preguntar esto mismo.
Algunos a los que Dios nos sana terminan yéndose en contra de Él. Pero otros, los verdaderos hijos de Dios, porque esto obedece a la soberanía de Dios. Y si Dios no quiere sanarles, por ejemplo, de una invalidez o de un cáncer, qué sé yo. Qué bueno escuchar personas que dicen: Él ha escogido no sanarme, sino sostenerme. Para llegar a confesar ese punto, es porque te has convencido de que el Señor es el Señor de tu vida. Mira, mientras más intenso sea el dolor, más cercano es su brazo para bendecirte. No olvides esto. Mientras más intenso sea el dolor, más cercano estará su brazo para bendecirnos o para sostenernos. Querido amigo, ya sea que sus circunstancias parezcan algo devastadoras, así sientas hoy que no tienes esa conexión con el Señor, entiende que nuestro Padre Celestial está allí y está junto a nosotros para ayudarnos, que Él no se ha ido, que Él está cerca, que estas cosas tienden a ocurrir, pero no significa que el Señor no esté. Te voy a poner el mismo ejemplo y con esto finalizo ahora. No por el hecho de que el día esté oscuro, como hoy o como donde tú estás quizás, no porque el día esté nublado, no porque hayan chubascos, no por eso significa que no exista el sol. Por encima de las nubes negras, por encima de las lluvias y de los chubascos, está el sol refulgente, disipando sus rayos, trayendo sus rayos, disipando las tinieblas, trayendo alivio, trayendo calor. Entonces, hoy entendamos lo que debemos hacer: examinarnos, seguir buscando al Señor, no desmayar, estar en comunión con la iglesia, hablar a nuestros pastores o a las personas que Dios ha puesto allí como autoridad para nosotros poder expresar lo que vivimos. Estoy seguro, estimado amigo, que tu pastor, que el anciano de la iglesia, que aquella persona madura en el Señor podrá hablarte sinceramente. Arregla tus cuentas pendientes con el Señor, porque estamos llamados para eso todos nosotros. Recuerda que día a día vives una propia batalla y que la vida cristiana se vive día a día, siempre en comunión con el Señor. Amado Señor, gracias. Gracias te damos por tu infinito amor. Gracias te damos por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias te damos por la misericordia que tienes. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor, de llevar nuestra vida a la base de las sensaciones solamente. Quita eso de nosotros. Nuestra vida no está guiada por las sensaciones o por las emociones. Señor, que lo podamos entender, que lo podamos aceptar y que podamos ser coherentes, cabales, como dice tu palabra, para vivir de tu mano. Ayúdanos, Señor. Padre, en los diferentes momentos de nuestra vida, cuando sentimos que estás distante, que no estás, que no apareces, ayúdanos a tener la confianza plena de saber y de entender y de tener la plena seguridad que tú estás allí para ayudarnos y para bendecirnos. Te damos gracias, Señor, por lo que haces el día de hoy. Te exaltamos, te honramos y te bendecimos. Amén. Amén.